Sí, muy bien. Muchas gracias con todos los presentes. Tengan muy buenas noches. Saludos con todos. Les habla Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo. Vamos a estar estudiando, por favor, presten mucha atención. Escriban allí en el chat si ustedes son agrónomos, si son técnicos, si son agricultores, por favor. Les voy a agradecer que me hagan ese favor de escribir en el chat a qué se dedican, si tienen cacao, si son extensionistas, si son técnicos, si son empresarios. Ustedes dirán, pero ingeniero, ¿por qué nos está haciendo esa pregunta? Esa pregunta o esa consulta se la estoy haciendo para darles el enfoque de la clase de hoy. La clase de hoy, ya para cerrar lo que es la especialización, tiene que ver con el hecho de aprender a manejar los aspectos que relacionan el manejo agronómico con la mejora continua. Es decir, cómo tomar un elemento de lo que es la industria hacia lo que es la agricultura. Como ustedes saben, uno de los padres de la calidad o el padre de la calidad es Edward Deming y también Henry Ford. Henry Ford, el propietario de la empresa Ford, la empresa automotor. Entonces, ellos comenzaron a medir cómo su empresa podía ser más eficiente a partir de ciertos ajustes, ciertos cambios, ciertas dosificaciones, ciertas mejoras laborales, ciertas inversiones, posicionamiento. Entonces, el agricultor de hoy en día le hace falta ese vínculo, es decir, el poder conectar el conocimiento con la práctica y por supuesto, es decir, ese conocimiento y esa práctica no va a quedar estática, año a año tiene que ser mejorada en base a lo que el mercado exige, en base a la condición económica y por supuesto en función a una meta. Entonces, por favor, no nadie escrito, escriban allí en el chat si usted es agricultor, si usted es agrónomo, si usted es técnico, si usted es extensionista, porque quiero colocar ciertos ejemplos puntuales en donde vamos nosotros a estar interactuando. Vamos a hacer esta clase dinámica de manera que podamos sacarle el máximo provecho a estas 2 horas. Entonces, de esta forma, se va a correlacionar el conocimiento del manejo agronómico con las estrategias de gestión de campo. También le voy a estar presentando le voy a estar presentando lo que es el protocolo y a partir de ese protocolo incluso nosotros podemos hacer mejora agrícola, podemos darle indicadores, es decir, indicador es todo lo cuantitativo, indicador es todo lo que podemos medir, todo lo que podemos relacionar en un protocolo. Entonces acá le voy a colocar lo que es este protocolo de instalación de plantas de cacao en campo definitivo. Por favor, estén atentos a lo que vamos a estar estudiando. Entonces, bien, vamos a suponer un ejemplo, vamos a tener un ejemplo, digamos, por un momento pensar que vamos a desarrollar, vamos a instalar un cultivo, una hectárea, vamos a instalar 1.333 plantas. Ingeniero, tengo 1.111, tengo 1.050. Esto es un ejemplo de 1.333 plantas con un distanciamiento de 3 metros por 2,5 metros. Es decir, ese es el distanciamiento, 3 metros por 2,5 metros, número de plantas por hectárea, 1.333. Entonces, a partir de la densidad se definen muchas tomas de decisiones. También nosotros a partir del parámetro de planificación de proyecto, pensando en poder tener un proyecto de cacao por 25 años, por 20 años, por 15 años, por 30 años, miren ustedes lo que el cultivo exige. Una altitud media entre 200 a 900 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio entre 22 a 30 grados Celsius, una humedad relativa entre 70 a 90%, la precipitación promedio anual entre 1.500 a 1.500 milímetros. Es decir, es la adecuación de ese ser vivo, que es la planta, con lo que es el clima y con lo que es el suelo. También en cuanto a lo que es el suelo, el pH objetivo tiene que estar, o el pH deseado, tiene que estar entre 5,5 a 6,8, la profundidad efectiva de mayor a 1,20 metros, el drenaje bueno, el nivel freático por encima de 1,5 metros. Entonces, esto es lo que el cultivo exige, tanto condicionamiento del suelo, del clima, para poder
adecuarse, para poder adaptarse y responder a los estímulos medioambientales. Cuando hay estímulos, por ejemplo, de exceso de agua, cuando hay estímulos de exceso de luminosidad, cuando hay estímulos de temperaturas excesivas a causa de la altitud, la planta puede ser el mejor material genético, no se va a adaptar, no va a poder responder de la mejor forma. Entonces, la etapa principal en la cual nosotros podemos ya comenzar con buen pie en un proyecto es realizar el análisis de suelo 2 a 3 meses antes de la instalación de las plantas en campo definitivo, es decir, trabajar en función a qué? Al desarrollo, a la promoción radicular. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es comenzar a evaluar lo que son los factores limitantes de ese suelo. pH, es decir, una vez que tenemos el resultado del análisis del suelo, tenemos que evaluar cómo está el pH. ¿Y por qué el pH es importante? Porque la teoría me dice que el pH ideal tiene que estar entre 5,5 a 6,8. ¿Por qué es importante la materia orgánica, ingeniero? Porque la teoría me dice que la materia orgánica tiene que estar por encima del 3%. ¿Y qué pasa si no está por encima del 3%? Tengo que hacer una enmienda para poder llegar a esa proporción. Luego vamos a evaluar las partes por millón. Ojo, esto que le estoy diciendo es tal cual es un protocolo, se debe de hacer según el orden que les estoy mencionando. Luego vamos a evaluar, vamos a determinar nitrógeno a partir del porcentaje de materia orgánica. Luego vamos a determinar según las partes por millón del fósforo, el fósforo disponible en el suelo. Cómo se calcula el fósforo disponible según la fórmula? Peso de la capa arable por las partes por millón del elemento en el análisis de suelo, por el factor de conversión del elemento al óxido, por lo que tiene que ver con el porcentaje de disponibilidad de ese elemento en función al pH. Y allí tenemos nosotros los kilogramos de fósforo disponible, de potasio disponible, de calcio disponible, de magnesio disponible, de azufre disponible. Es decir, vamos a ir evaluando, vamos a ir obteniendo el resultado de la proporción de disponibilidad del elemento en el suelo, teniendo en cuenta el resultado del análisis. Luego evaluamos capacidad de intercambio catiónico, es decir, vemos el resultado. Y ustedes saben que la capacidad de intercambio catiónico es importante. ¿Por qué? Porque permite retener los elementos en el suelo, los elementos minerales, es decir, son cargas positivas, los aniones, en este caso la materia orgánica, la arcilla tiene cargas negativas, retiene a los cationes y no se pierde. Vemos el porcentaje de saturación de aluminio y la textura. La textura es muy importante. La textura determina infiltración, determina respiración celular o respiración de las raíces, determina la velocidad de infiltración del agua, determina la capacidad exploratoria radicular. La textura, como ustedes saben, es decir, lo que es el suelo, lo que es el espacio poroso ocupado por agua, el espacio poroso ocupado por aire, representa un 50% de un suelo. Entonces hay que leer esto, es decir, el resultado, no, obviamente, pero esto es lo que necesitamos tener a partir de poder contar con un análisis de suelo. Luego, es decir, como ustedes saben, 2 a 3 meses antes tomo las muestras, posteriormente se hace la limpieza que tiene que ser selectiva. Es decir, cuando yo hablo de limpieza no se trata de cortar, recuerden ustedes la clase de poda, tenemos que dejar árboles, especies maderables, cortinas rompevientos, que me ayuden a minimizar la presencia de esporas producto del transporte que genera el viento. También un aspecto muy importante va a ser lo que es la sombra, sombra temporal, sombra permanente, árboles maderables que sean siempre verdes o que no larguen las hojas o que no boten, no pierdan sus hojas durante el verano, y se debe de eliminar todas aquellas las malezas agresivas, arbustos improductivos y los residuos enfermos. Es clave, es decir, una práctica que hacían los abuelos, una práctica que se hacía pues anteriormente era quemar, porque la quema, digamos que la quema aligera la carga. ¿Cómo así, ingeniero? Cuando quemamos, como ustedes saben, pues los troncos van a pesar menos, el trabajo, digamos, manual va a ser más suave que el hecho de no quemar. Pero si nosotros quemamos, pensando que estamos aligerando ciertas labores de limpieza, vamos a afectar, vamos a exterminar, vamos a reducir los microorganismos eficientes. Entonces, cuando los microorganismos eficientes se reducen, vamos a ser más codependientes de los minerales sintéticos.
Entonces vamos a depender más del sulfato de potasio, de la urea, y si aplicamos materia orgánica, esa materia orgánica no va a tener microbiota, no va a tener vida. Entonces es clave que nosotros pues respondamos a este tipo de protocolo. En la etapa 4 tenemos lo que es el diseño de la plantación. Es decir, ¿a qué me refiero con diseño? Me refiero con el arreglo espacial de las plantas sobre el terreno, que previamente tengo que planificarlo con un lápiz, con una calculadora y con un papel para poder nosotros hacer cuentas. Y luego voy al terreno para evaluar si es posible tener este distanciamiento. En este ejemplo que estamos viendo de protocolo, estamos hablando de un distanciamiento de 3 por 2,5 metros, número de hileras 33 hileras, número de plantas por hilera 40 y por supuesto cuando estamos en zonas donde hay pendientes, es clave el poder desarrollar el cultivo en curvas de nivel. ¿Para qué? Para reducir los efectos dañinos, agresivos que genera el arrastre del agua sobre el suelo, la erosión. Y uno de los efectos más terribles de la erosión es que lava o quita la principal capa del suelo, que es donde están los microorganismos. Eh, en la etapa 5 está lo que es la instalación del sombreado. Entonces, el cacao necesita sombra durante los primeros años, sombras temporales. Dentro de lo que son sombras temporales tenemos lo que es plátano o banano. La distancia se puede colocar de 3 por 3 metros y posteriormente puede eliminarse parte de la sombra. Y sombras permanentes, bueno, va a depender de la zona donde estamos. Tenemos la bolaina, la capirona, de una distancia de 10 por 10 metros aproximadamente. Y enero no la puedo colocar en 9, no la puedo colocar en 10,5. Estamos hablando de un aproximado, 10 por 10. Ok, la etapa 6 es el barcado del terreno. Allí vamos a estar utilizando una cinta métrica, cordel, las estacas, cada punto se va a estar marcando en el centro del futuro árbol y es importante mantener de manera perfecta la alineación. ¿Y por qué es importante tener una buena alineación? Porque nos va a facilitar labores de cosecha, de control fitosanitario, si es posible incluso hasta mecanizar, si nos lo permite la pendiente. Las labores de fertilización, las labores de poda van a ser más sencillas. El hecho de poder tener un terreno que esté muy bien alineado. La etapa 7 tenemos lo que es la apertura de los huecos, la apertura de los hoyos donde se van a colocar las plantas. Entonces, los hoyos no es que se van a abrir un día antes o el mismo día, tienen que abrirse 30 días antes de la siembra. Y enero, ¿por qué? Gran parte de lo que es la importancia de abrir los hoyos con anticipación radica en ciertos gases, ciertos compuestos y por supuesto lo que es el tratamiento, la desinfección. El dimensionamiento va a depender de la textura. Si el suelo tiende a ser arcilloso o a compactarse, lo que es el hoyo tiene que ser de 50 por 50 por 50. Si es un suelo más franco, el hoyo puede ser de 40 por 40 por 40. Y también, pues, incorporar, debemos de colocar compost ahí en el hoyo, roca fosfórica, eh, caldolomita, humus, micorrizas, tricoderma, pero también debemos de considerar que no es recomendable colocar en esta etapa de instalación fertilizantes nitrogenados directamente en el hoyo de siembra. ¿Para qué? Para evitar el daño de raíces jóvenes. Ingeniero, yo apliqué un fertilizante nitrogenado, sí, pero eso va a afectar el desarrollo radicular, la capacidad exploratoria. Y después no entendemos por qué la planta no responde. Si la plantita está allí lenta, no desarrollándose bien, las hojas se tornan amarillas, se caen, y es porque no tenemos un protocolo. Ojo, este protocolo no es, que, no es de la NASA, ¿no? Pero sí es bastante completo. Es decir, no está escrito en piedra, no, tampoco quiero venderme como un científico de la NASA, pero sí está bien estructurado. Es decir, no deja ciertos elementos por fuera, ¿no? Porque acá alguien podría decirme, no, falta esto, falta aquello, pero quiero hacer entender que tampoco hay que saturar al agricultor de recomendaciones porque pues no va a ser ninguno. Es como un niño, ¿no? Que ustedes pues paso a paso uno le va enseñando, no hay que enseñarle todo de una vez, hay que ir paso a paso, porque eso se llama pedagogía o en todo caso se llama lo que es el alcance
el alcance del conocimiento tiene que ser escalado, tiene que ir por etapa. Entonces, este protocolo, pues, es un tanto sencillo, pero digamos que lamentablemente muchas veces no se tiene ni siquiera ningún tipo de protocolo. Luego viene el relleno del hoyo, relleno del hueco. Hay que mezclar perfectamente la tierra superficial, la materia orgánica. ¿Cuál es materia orgánica? El compost, el producto que ustedes van a incorporar para mejorar el porcentaje de la materia orgánica. Hay que aplicar lo que es la enmienda química, en este caso la cal agrícola, la cal dolomítica, el yeso agrícola, y posteriormente procedemos a rellenar completamente. Debemos de estar esperando, debemos de esperar de 15 a 30 días antes de sembrar para poder estabilizar el suelo. O sea, fíjense ustedes cómo este protocolo dice ciertas cosas que no hacemos. O sea, hay ciertas recomendaciones que no hacemos. Ingeniero, vamos a suponer, ustedes saben que eh, siempre hay que hablar bajo lo que es el campo de las posibilidades, ¿no? Eso de forma, digamos, eso nos genera a nosotros que tenemos que escuchar también las críticas. Acá un agricultor me podría decir, oye, ingeniero, pero está como complicado cumplir ese protocolo. Entonces, si nosotros vemos que algo es complicado, no nos parece, no nos gusta, nosotros podemos hacer un piloto. ¿Qué es un piloto? Bueno, vamos a utilizar una línea, vamos a hacerle caso al ingeniero Pablo, vamos a utilizar esa línea que nos está recomendando ese protocolo, voy a tomar una línea y voy a hacerlo como dice ese protocolo. Entonces ustedes van a ver la diferencia entre la manera tradicional de hace 30 años de instalar plantas de cacao y respondiendo a recomendaciones orientadas hacia sobre todo la respuesta de la raíz. Es decir, muchas de estas recomendaciones, la mayoría, están dadas para que la raíz se perturbe, se estrese lo menos posible, más que la planta, ¿no? Nosotros tendemos a hablar de planta, en este caso la parte vegetativa, las hojas. En este caso, digamos que el punto que va a tender más a estresarse, más que las hojas, va a ser la raíz. También las hojas por el factor lumínico, pero la raíz porque recuerden que la estamos cambiando de medio. Las hojas también, obviamente, porque la estamos cambiando de factor de incidencia lumínica, pero aún así ella se puede ir adaptando. En cambio, la raíz va a ser complicado porque cómo la adaptamos rápidamente a un suelo compacto, va a ser complicado. Entonces, luego vamos a proceder a lo que es selección de los materiales, las plantas. 4 a 6 meses de edad, de 40 a 60 centímetros de altura, un tallo vigoroso, que no tengan deformaciones, sobre todo las raíces, colita de chancho, raíces blancas, es decir, raíces activas, libres de plagas y enfermedades, y el injerto bien prendido, en todo caso, si aplica lo que es llevar al injertado de vivero, y el riego previo. El hoyo tiene que estar un tanto húmedo, pero no saturado de agua. El paso 12 o la etapa 12 es la siembra, la instalación. Hay que retirar cuidadosamente la bolsa, con mucho cuidado, no así rompiéndola, porque ya ahí comienza la agresión hacia la raíz. Conservar intacto el pan de tierra. Quizás para los que están fuera de Perú, el pan de tierra es la zona de suelo que cubre la raíz, es decir, ese espacio cubierto por el suelo, en donde pues va a tener contacto directo con la raíz y también con la bolsa. Perú se llama pan de tierra. Colocar la planta vertical, el cuello debe quedar a nivel del suelo, procedemos a rellenar, compactamos de manera ligera, formamos un plato alrededor, es decir, en proyección a la copa, a la pequeña copa que tiene el plantón, colocamos, hacemos una especie de circunferencia y procedemos a regar inmediatamente. Etapa 12, colocamos el tutor. Ingeniero, pero ¿por qué tutor? Yo eso no lo hago. Bueno, pero el tutor nos ayuda a qué? El tutor nos ayuda a evitar, por su, mira, les voy a explicar. Son tantas cosas que a veces marcan la diferencia. Voy a explicar algo que yo aprendí. Eso no me lo enseñaron en la universidad, lo aprendí en la práctica. Una planta, una planta que constantemente, no sé si se ve en mi mano, una planta que constantemente esté moviéndose así por el viento todo el tiempo. Uno cree que se ve muy bonito, pero se estresa. Es decir, una planta, un plantón
de cualquier material, cacao, café, palto, incluso hasta la pitahaya. Por eso la pitahaya hay que colocar sí o sí tutor. Si se está moviendo constantemente, pierde la dominancia apical del meristemo del vástago. ¿Qué es eso? Eso es la zona de mayor diferenciación celular o crecimiento. Entonces, cuando eso sucede, se ralentiza el desarrollo, a pesar de que hay una buena fertilización, un buen suelo, un buen riego, buenas plantas, y decimos, pero ¿qué está sucediendo? Bueno, hay un estrés por efecto del viento. Entonces, siempre es bueno colocar un tutor, porque el tutor va a minimizar o va a reducir a cero el estrés por efecto de la remoción constante del viento. Además que el viento no solamente estresa por eso, sino que el viento remueve la capa límite. ¿Qué es eso capa límite? La capa límite, pues, es esa zona de la hoja en la cual, pues, va a haber esa zona, digamos, de intersección entre la parte exterior de la hoja y la parte interior de la hoja. Al remover eso, ¿qué va a pasar? El viento lo remueve, la planta se deseca de una forma muy rápida. Cuando la hoja tiende a secarse rápido, va a comenzar a demandar, a necesitar mayor cantidad de agua, entonces no nos conviene. Entonces, por eso las barreras rompeviento es importante. Cuando vamos a instalar plantas de cacao, no andemos cortando árboles, primero tenemos que sentarnos a planificar para ver qué es lo que vamos a cortar, cómo vamos a orientar las plantas, es decir, el trabajo de escritorio. Hay que evitar la inclinación, el quiebre, los daños por viento, el riego de establecimiento, el primer riego de 5 a 10 litros por planta y posteriormente de 5 a 8 litros cada 2 a 3 días si no llueve. Pero ustedes saben que hay que instalar las plantas en la época de inicio de lluvias. El alcolchado, aplicar alrededor de la planta paja, hojas, cascarillas, restos vegetales, pero limpios, desinfectados. Y también el espesor, preferiblemente de ese acolchado, excelente, sería de 5 a 10 centímetros, ojo, sin tocar el tallo. Los beneficios, como ustedes saben, hoy en día que estamos en tiempo de cambio climático, reduce sobre todo las pérdidas de humedad, es decir, nos hace más eficientes en términos de la tasa de utilidad del agua por parte de la planta y además ayuda a que los microorganismos no puedan incrementar sus tasas poblacional y por supuesto la raíz tenga una mejor temperatura, es decir, la capa, el mulching, ayuda a generar un efecto aislante entre la temperatura externa y la temperatura interna. También ya en la etapa 16, lo que es la reposición de falla. Hay que estar revisando si hay tasa de mortalidad o no. Hay que estar reemplazando inmediatamente las plantas que pueden estar faltando. No hay que esperar varios meses para tomar esa decisión, es parte de la recomendación. Y la poda de formación, desde los primeros meses, debo estar eliminando chupones, ramas bajas, brotes deformes, porque son sumideros de energía y de agua. Ya en la etapa 18, control de maleza, ese primer año tengo que estar monitorizando el hecho de mantener limpio ese plato entre los 80 a 100 centímetros alrededor de lo que es el tallo, nunca dejar que las malezas compitan, por supuesto, recuerden ustedes que las malezas generan alelopolía y alelopatía, ¿qué es eso? Generan compuestos que afectan el desarrollo de la raíz de la planta de cacao o cualquier planta y también genera compuestos que al momento de la transpiración de la planta, pues genera un efecto tóxico. Eso es competencia intraespecífica o interespecífica de especies vegetales. En la etapa 19 tenemos el monitoreo sanitario. Allí vamos a estar, ojo, acá dice desde el primer mes. Eh, Incluso desde que tomamos las muestras de suelo tenemos que estar viendo los nidos de las hormigas, de los o zampopos, como le llaman en Centroamérica, o los bachacos o la hormiga riera, si hay o no roedores, si evidenciar si caracoles o si hay babosas. Digamos que, por ejemplo, cuando yo instalo bien las plantas, cuando yo la coloco bien, se reduce las enfermedades radiculares. Como ustedes saben, los hongos de raíz se dan porque entran por dónde? Principalmente los hongos de raíz entran por el tallo. ¿Por qué entran por el tallo? Porque el suelo tiene contacto con lo que sería el talluelo que está por encima o que estuvo por encima de la zona de contacto entre el suelo y el tallo. Es decir, tenemos que instalar la planta en marca de vivero. Si la planta, plantón, tiene que estar colocado en marca de vivero, porque si colocamos por debajo de marca de vivero,
¿qué va a pasar? Allí van a proliferar las enfermedades radiculares cuando cometemos ese error y creemos que el problema es porque estamos fertilizando mal, porque la planta viene enferma, porque hay muchos hongos en la zona y es porque estamos cometiendo el error de no instalar la planta en cuanto a profundidad de manera adecuada. Entonces, durante los primeros 45 a 60 días, debemos de priorizar el desarrollo radicular y el crecimiento vegetativo. Las dosis tienen que ajustarse al análisis del suelo, evitando excesos de nitrógeno en plantas recién establecidas. Ojo, ten cuidado allí con eso. El agricultor le gusta mucho aplicar urea, nitrato de amonio, le gusta mucho aplicar fuentes nitrogenadas, pero al inicio no se recomienda. O sea, al inicio mi fuente de nitrógeno tiene que ser ¿qué? La materia orgánica. Bien, luego tenemos, digamos, siempre me gusta, como, y de hecho en esta clase que no hemos comenzado todavía, me gusta hablar de indicadores de gestión porque me ayuda a evaluar cómo ando. Nosotros como seres humanos, todos los días tenemos que preguntarnos cómo andamos, qué hicimos hoy, o qué hicimos hoy que nos hace mejor que ayer. Yo siempre me hago esa pregunta. Es decir, no podemos vivir los días por vivirlo. Y si somos agricultores, tenemos que preguntarnos qué hice yo hoy para que mi campo produzca más. ¿Qué estoy midiendo yo o qué estoy teniendo en el campo para que mis plantas sean más productivas? En primer lugar, tengo que estar evaluando indicadores, ¿no? Indicador de color de follaje, de tasa de mortalidad, de plantas inclinadas, que tiene que ser 0%, pero si no coloco tutor, se pueden inclinar. La cobertura, el mulching, que tiene que ser a un 100%, presencia de plagas mínima, supervivencia mayor al 98% y la altura promedio aproximadamente tiene que estar entre 60 a 80 centímetros. Hojas nuevas de 8 a 12, un color verde intenso, pero ojo, no nos dejemos engañar por el color de la hoja. Recuerden ustedes que la hoja puede estar con un verde muy intenso, pero puede tener deficiencia. Pero ingeniero, ¿y cómo si la hoja está verde? Sí, pero recuerden ustedes que hay un lapso de tiempo entre la manifestación de una deficiencia y ese cambio o ese quiebre de color a partir de la reducción de la eficiencia fotosintética. Fotosistema 1, fotosistema 2 necesita energía, necesita minerales, no están llegando porque no están acumulados en reserva, no están acumulados en hoja. La planta comienza a hacer un proceso que termina desgastando el nivel en que los tilacoides trabajan, por ende, se comienza a generar un cambio de color en hoja. La hoja se torna, comienza a tornarse amarilla, comienza a tornarse quizás púrpura, comienza quizás a manifestar ciertos quemados, ciertas pústulas. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia. Pero esa deficiencia no inició de un día para otro, ya venía arrastrando un tiempo. Entonces, por eso es clave que nosotros tengamos que constantemente estar aprendiendo o desarrollando este tipo de protocolos porque nos permite a nosotros tener un mejor alcance. Es decir, vemos hacia dónde vamos. Es decir, eh, tenemos una visión, una meta, un objetivo y un direccionamiento. Es decir, es como un GPS, ¿no? Ok. Distanciamiento para instalar 1.333 plantas de 3 por 2,5 metros. El objetivo es establecer una plantación comercial, eso es importante. Cuando hablamos de plantación comercial es que tengo que sacarle el máximo provecho económico a cada planta y a esa hectárea en la cual tengo el terreno. Entonces, fundamentalmente, en esos primeros 3 meses, necesito potencializar el desarrollo radicular. Entonces, teniendo, es decir, como hacen los ingenieros agrónomos, y esto usted como agricultor lo puede tener o como técnico, eh, el hecho de que, por ejemplo, te digan como asesor, pásame el cronograma. Es decir, quiero ver el orden entre actividad, descripción técnica, recursos que necesito, eh, insumos que necesito comprar, herramientas, equipos, y por supuesto, cómo yo puedo tener un indicador para evaluar el cumplimiento de esas actividades. Entonces tenemos un número de semanas en que no inicia, ojo, no inicia el cronograma colocando las plantas en campo definitivo. Hay un trabajo previo de evaluación del terreno, de muestreo del suelo, de interpretación del análisis, de diseño de la plantación, de limpieza del terreno, de corrección del suelo, de preparación del terreno, de instalación de drenaje, en donde vamos a requerir, por supuesto, de mano de obra, vamos a requerir de ciertos equipos, ciertas herramientas,
Y esos son costos añadidos a lo que serían los llamados costes de instalación de cultivo en campo definitivo. La descripción técnica de estas actividades van a definir lo que sería el sostenimiento del negocio en el tiempo, en la medida que yo pueda tomar las muestras, tener el análisis de suelo, hacer un buen hollado, controlar malezas, el hecho que pueda construir drenajes, todo eso me va a llevar hacia la maxificación, hacia el incremento productivo. Marcado de la plantación, instalación de sombra, apertura de hoyos, preparación del sustrato, aplicación de microorganismos, el relleno de los hoyos, selección de plantas, transporte al campo. Todo esto me va a ayudar a tener un marco de diferenciación y además, esto que está acá, recursos principales, tengo que tenerlo en un Excel, en donde diga uni- unidad, precio unitario, cantidad total, coste y costo total. Es decir, cuánto me va a costar a mí disponer de los plantones, del pico, de la pala, del compost, del humo, de los inoculantes biológicos, de las herramientas, de los plantones, mano, pago de transporte, compra del cordel, de las estacas. Todo eso son costos añadidos. Entonces, esos costos añadidos van a manejarse sobre una actividad que va a sustentar, digamos, a esa planta los primeros meses. ¿No? Es como un bebé. Le compramos el Moisés, le compramos el coche, le compramos un biberón de calidad, le compramos ropita, estamos atentos a su salud. Entonces, de igual manera, un plantón, una planta necesita que nosotros le podamos invertir. ¿Para qué? Para que pueda ir respondiendo bajo la expresión genética superior, es decir, pueda manifestar al máximo su potencial genético. Luego, miren ustedes ya, semana 9 siempre, o instalación de plantas en campo definitivo. Retiro de la bolsa, colocación vertical, hacer una pequeña apretamiento, una pequeña compactación, la formación de lo que es el plato de riego, el primer riego 5 a 10 litros. Procedemos al tutorado, el acolchado, revisión sanitaria, controlamos malezas, revisamos las fallas y hacemos una evaluación final. Eso serían, digamos, recomendaciones de orden. Estas recomendaciones tienen un orden en específico que nos ayuda a elevar el tecnicismo. Y deberíamos de cumplir, deberíamos de esforzarnos porque a la hora final o a la hora del té, como dice el dicho, a la hora del té, la hora del té se refiere a esa hora en que nosotros filosofamos o reflexionamos de lo que hemos hecho. Entonces, cuando nos sentamos a tomarnos el té, vamos a evaluar que nuestras plantas estén respondiendo muy bien. ¿Por qué? Porque planificamos. ¿Por qué? Porque invertimos. ¿Por qué? Porque sabemos el por qué y para qué de cada labor. Entonces, eso nos ayuda a no andar trabajando a ciegas. Y después, por supuesto, en cada etapa vamos a tener un indicador. El terreno está limpio, el terreno está acondicionado, hay drenajes operativos, están los 1333 puntos marcados, hay 1333 hoyos abiertos, la mezcla de lo que es el sustrato, el compost está preparado, las plantas están en buen estado. Entonces, esto que está acá se abre hacia un conocimiento más completo del manejo de las plantas de cacao. Es decir, la agronomía se diferencia de la agricultura en que la agronomía busca qué? La agronomía busca trabajar, desarrollar el aspecto científico desde lo práctico para que la agricultura sea más rentable, para que el negocio agrícola sea más rentable. La agricultura sin agronomía es un riesgo, es decir, la agricultura sin técnicas, sin recomendaciones, sin protocolo, es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, hoy en día el mercado exige calidad, exige trazabilidad, inocuidad, y cualquier error al momento de instalar las plantas, comenzamos a aplicar insecticidas en exceso, herbicidas en exceso, y vamos a tener un enfoque extremadamente químico que va a dañar la inocuidad, la trazabilidad de nuestro producto. Entonces, trabajando con protocolo,
logramos revertir ese tipo de acciones. Vamos a ver acá. No, este no es. Oye, yo hablo rápido. Si no, ya hubiéramos terminado. Si hablara lento, ya hubiéramos terminado con todos los likes que le he colocado. Acá vemos lo que es la desinfección biológica del hoyo, del hueco. Acá vemos el producto Tricoderma Bacillus. ¿Para qué? Para proteger raíces, protección contra hongos del suelo. Y si a eso le sumamos el colocar la planta marca de vivero, estamos haciendo un buen trabajo. Las micorrizas para mejor absorción de fósforo y agua. Y los ácidos húmicos y fúlvicos para estimulación radicular. Posteriormente aplicamos de 200 a 300 ml de solución por hoyo según la concentración del producto aproximadamente, ¿no? Eso sería la recomendación general. Y luego, el momento ideal de siembra, que es una pregunta muy recurrente. El mejor momento es a inicio de lluvia. Suelo seco, no sembrar. Lluvia muy fuerte, hay que esperar para evitar pudrición. Días nublados son ideales. Y las horas de siembra, mañana, temprano o tarde. Ojo, si usted tiene café o va a instalar plantas de café, este protocolo también le sirve. ¿Por qué? Porque es un proceso para trasplante paso a paso. Regar los plantones un día antes, llevarlos a campo en sombra, no maltratar el pan de tierra, cortar la bolsa sin romper raíces, revisar que la raíz no esté torcida, colocar el plantón vertical, el cuello de la planta debe quedar a nivel del suelo o marca de vivero, rellenar con tierra fértil mezclada con compost, presionar suavemente sin compactar demasiado, formar una pequeña taza alrededor de la planta, aplicar riego de establecimiento si no hay lluvia y colocar cobertura muerta sin tocar el tallo. Cobertura muerta se refiere a la hojarasca. Entonces, después de sembrar, cubrir con hojarasca o pasto seco o restos de poda o cascarillas de café compostada, mulch orgánico. Los beneficios, como lo vimos, reducción de maleza, mejora la actividad o promueve la actividad biológica y reduce lo que son los términos de la erosión. En fertilización, si nosotros queremos comenzar a ver este tema porque la fertilización inicial es muy importante. Es como, yo siempre coloco el ejemplo, ¿no? Es como un bebé. Y si la madre cuando recién da luz o recién le hacen la cesárea, siempre la mamá se preocupa por su hijito debe tener hambre, se preocupa por darle pecho, darle de tomar leche. Entonces nosotros somos agricultores y colocamos la planta y nos olvidamos, ¿no? O sea, somos eh, unos malos padres en ese caso, ¿no? O sea, no estamos atentos a ese bebé que es la planta. Entonces, el alimento, como ustedes saben, le vamos a estar dando de inicio esa fórmula fuerte que es compost, fósforo y productos biológicos. 15 a 20 días, un bioestimulante radicular, a los 30 días una primera fertilización suave, a los 60 días una segunda fertilización de crecimiento y a los 90 días una nutrición balanceada. Nitrógeno, ahí sí incorporamos nitrógeno, mira, el día 90 en adelante. Nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Ingeniero, ¿y cuáles serían las fórmulas, las cantidades? Acá está. Vamos a estar aplicando fosfato diamónico 5,8 gramos, sulfato de magnesio 5 gramos, nitrato de calcio 5,8 gramos, ácido húmico según la etiqueta, aplicamos en media luna, a 10, 15 centímetros del tallo, nunca pegado al cuello. Esta es una aplicación a los 30 días aproximadamente. Posteriormente, la bioestimulación inicial va a ser así. Trasplante micorriza matricoderma, a los 15 días aplicamos aminoácidos, a los 30 días aplicamos ácido úmico y fúlvico, a los 45 días sin iboro más aminoácidos y a los 60 días un extracto de alga. O sea, esto nos va a ayudar significativamente a que la planta esté pero potenciada, es decir, no va a haber hongo, hifa de hongo que va a colonizar la estructura vegetativa y con la planta recién instalada la maleza no debe competir con la planta. Se limpia la zona del plato, 40 a 50 centímetros de diámetro, entre calles una cobertura baja,
de una forma pues con guadaña en todo caso. Si hay pendiente, por supuesto, no dejemos el suelo desnudo. Y si hacemos control químico, que no es el deber ser, evitar contacto con el tallo joven. En cuanto a lo que es manejo fitosanitario, por ejemplo, lo que es pudrición de raíz, grillos, cortadores, hormigas, hay que hacer prevención. Nutrición balanceada, monitoreo, plantones sanos, utilizar tricoderma, monitoreo nocturno. Es decir, miren ustedes cómo nosotros podemos hacer control preventivo sin depender de las moléculas o los ingredientes activos. Acá vemos a los 30 a 45 días, revisamos si hay prendimiento o no, para hacer un recalce o resiembra y siempre es importante disponer de un número según el número de hectáreas que vamos a instalar. Podemos tener 100 plantones adicionales, 50, 150, 200, 250 si vamos a instalar 5 o 4 hectáreas, de manera que podamos hacer la reposición y manejar el cronograma práctico de instalación. ¿Para qué? Para no saltarnos esos pasos que puedan generar afectaciones en el desarrollo radicular. Ese sería un protocolo, digamos, paso a paso, con las consideraciones. Podríamos profundizar más en el tema. Es decir, esto sería un protocolo buscando preguntarnos, ingeniero, pero ¿por qué voy a aplicar tricoderma? ¿O por qué instalar las plantas a inicio de lluvia? Oye, para que la planta pueda, en primer lugar, tener la humedad suficiente para la potencialización radicular. Porque muchas veces hay ciertas recomendaciones en este protocolo que no hacemos. No colocamos cobertura, o si aplicamos compost, aplicamos 1 kilogramo nada más, el compost está verde, ni siquiera está bien compostado, ese compost mal compostado quema la planta, decimos que es culpa del ingeniero. Entonces, ese desorden no nos lleva a buen puerto. Es bueno tener un orden y el orden sería este protocolo para nosotros poder seguir esta serie de recomendaciones y preocuparnos por, como agricultores, por empresarios o por técnicos, por agrónomos que hacen seguimiento en que se cumpla. Entonces, bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Son las 7:47 hora del Perú. Vamos a ver acá, no sé si hay agricultores conectados de otros países o colegas de otros países. Saludos con todos. Bien, si hay, si existe un elemento, presten atención, si existe un elemento en la agricultura moderna que no requiere de, digamos, muchos recursos, mucha inversión, mucho dinero por el agricultor, es el entender desde el punto de vista de los registros los procesos de mejora agrícola. Es decir, cómo a partir de medir, de evaluar, de diagnosticar, de hacer seguimiento, podemos nosotros hacer ajustes, replanificar, no planificar, sino replanificar, es decir, mejorar lo que ya estamos haciendo, y luego implementar ciertos ajustes. ¿Para qué? Para entrar a la sistematización de la mejora continua. Ojo, y eso quizás suena muy elegante lo que le estoy diciendo, pero no es nada difícil. Es decir, esto que le estoy comentando, así como vimos el protocolo, que son recomendaciones por pasos, por orden, de igual manera nosotros podemos relacionar los procesos, es decir, las actividades que hacemos en campo, con un número. Es decir, los procesos de mejora agrícola tienen que ver con referenciar cada actividad con un indicador numérico. ¿Para qué? Para poder hacer seguimiento y mejora a partir de lo que me añade a el incremento productivo y a la calidad de la mazorca. Entonces, existen 4 factores de producción: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Entonces, la tierra tiene que ver con la calidad del suelo, si hay pendiente o no, la zona donde está ubicada. El trabajo tiene que ver con jornales, capacitación, conocimiento. Capital tiene que ver con recursos, tiene que ver con insumos, tiene que ver con adaptación, compra. Y tecnología tiene que ver con todo aquello que me ayuda a poder alcanzar mejoras en el resultado disponiendo de equipos, herramientas
o conocimiento diferenciador, es decir, un conocimiento nuevo, fresco, que me ayude a mejor resultado, un equipo que me ayude a hacer lecturas o una herramienta más práctica que ayude al operario a avanzar más. Entonces, esos son elementos estructurales del proceso productivo, es decir, es desmenuzar lo que yo como agricultor hago. Usted es ingeniero, eso yo lo sé, un ejemplo, ¿no? Que alguien me diga, eso, no, no. Muchas veces nosotros por querer ver las cosas como obvias, no las mejoramos. El hecho de querer ver las cosas como obvias, eso es obvio, eso no pasa nada. Por eso, lamentablemente, no logramos alcanzar lo que es una descripción de nuestras actividades productivas como agricultores, como cacaoteros, como exportadores, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Pero ingeniero, ¿cómo que no sabemos lo que estamos haciendo? Porque usted dice que no sabemos lo que estamos haciendo. Si yo tengo 30 años produciendo cacao. No, lo que pasa es que el lenguaje técnico es el de las matemáticas. Presten atención, por favor. Esto no lo van a escuchar en otra clase. Las matemáticas nos ayudan a nosotros a poder diagnosticar con mayor certeza nuestros procesos. Y a partir de allí podemos generar beneficios. Presten atención. ¿Cuál es el beneficio? Si yo quiero mejorar la calidad de mi cacao, ¿cómo hago? ¿Por dónde comienzo? No, ingeniero, fertilizar más, podar mejor, controlar mejor plagas y enfermedades, evitar que exista monilia, filtrar muy bien la entrada de luz. Esa respuesta, esa respuesta no está mal, no, no está mal. Pero si yo soy ingeniero, si yo soy técnico, necesito constantemente elevar mis niveles de alcance hacia el agricultor. Es decir, que el agricultor requiere de un enfoque por parte del técnico mejor. ¿Y cómo lo mejora si no se exige desde el punto de vista del conocimiento o de la mejora en el alcance del conocimiento? Entonces, presten atención acá. Yo puedo, a través de indicadores, evaluar cómo anda mi productividad, cómo anda mi flujo de efectivo, mi capital, cómo anda mi nivel de rentabilidad, cómo anda lo que es la reducción de los defectos del producto. Entonces, a partir de los indicadores, del trabajo con indicadores, lo puedo hacer. También hay otro elemento que son los beneficios intangibles. A partir de mejorar mi comunicación, a partir de disciplinar más mis colaboradores, a partir de involucrar más al personal, la familia, los socios, los vecinos, con la actividad productiva en el campo. Entonces, acá lo que yo les estoy mostrando es que con estos elementos vamos a lograr ganarle, quizás no en volumen, pero sí en calidad a los africanos. Vamos a poder nosotros tener campos más sofisticados, campos más productivos y campos que puedan elevar el rendimiento, la rentabilidad para los agricultores. Entonces, la conexión de los indicadores, y ahorita van a ver ustedes qué es un indicador, tiene que ver con cronogramas, calendarios, tiempos, actividades, labores, pero la medición continua. Es decir, medir. Pero, ¿qué voy a medir? Bueno, medir la eficiencia de un colaborador, cuántos árboles poda en un día, medir la eficiencia de un cosechador, cuántos kilogramos cosechó, medir la eficiencia en cuanto a los fertilizantes que estoy aplicando y cómo la planta responde. Es decir, cómo aplicando una cierta cantidad de potasio, de fósforo, de nitrógeno, de microelementos, la planta responde mejor. Y esa respuesta va a impactar la tasa de retorno, va a impactar lo que es la rentabilidad. Entonces, también podemos evaluar cómo el clima, cómo la temperatura incide en el rendimiento. Entonces, es decir, es sin necesidad por parte del agricultor haber ido a una universidad, haber ido a un instituto, aprender elementos verificables, medibles en campo. Es decir, es desarrollar una escuela de campo interna
a partir de conocer los elementos que inciden en la adaptabilidad por parte de la planta. ¿Qué procesos se ven afectados por el clima, por las acciones propias de la naturaleza? Fotosíntesis, crecimiento, floración, balance hídrico, respiración, absorción de mineral. Y todo esto yo lo puedo llevar al registro. ¿Cuántos milijoules hubo de radiación solar? ¿Cuántas horas duró el día? Pero ingeniero, ¿cuántas horas duró el día? No entiendo. El día tiene 24 horas. Me refiero a las horas día, es decir, las horas en donde el sol estuvo alumbrando, aclarando. O sea, ¿cuántas horas tuvo el día? 12 horas y media, 11 horas 50 minutos, 13 horas, 14 horas. Y ingeniero, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho con la respuesta y la asimilación de la fertilización, las horas día, cómo la temperatura incide en los cambios de respuesta entre desarrollo o división celular reproductiva y vegetativa, proporción de agua en el suelo, medir la humedad, tensiómetros, la aireación del suelo, y la aireación del suelo se mide con un penetrómetro, eso lo hacen mucho en México. Y bueno, los minerales en el suelo que los puedo leer con el análisis del suelo. Entonces, todo esto es llevar los procesos de acción directa e indirecta a un número. Y cómo esos números, cuando varían, cuando cambian, afectan procesos y por ende rendimiento y calidad. Entonces, ojo, si usted es agricultor y dice, ah, ingeniero, eso es muy complicado. No es complicado. Créanme que no es complicado. Ahora, el tema es que necesitamos quizás más tiempo para, eh, digamos, asimilar este tipo de información, pero en un lapso, créanme, de 2, 3 campañas, y ustedes son unos expertos, pero también necesitamos, digamos, una ampliación de ciertos puntos y disponer de ciertos equipos. Entonces, quizás yo no puedo ser un analista de procesos agronómicos en cacao, pero sí puedo mejorar ciertos aspectos en mi campo a partir de esta información. Entonces, la idea es, a través de los procesos de mejora agrícola, la idea es optimizar la gestión de los insumos, optimizar fertilización, optimizar, como yo digo, en el caso de los insumos, si ustedes quieren optimizar fertilización, ¿qué se hace? No, ingeniero, reducir el número de sacos de fertilizante. Error. Segmentar más la fertilización y trabajar los factores limitantes del suelo. ¿Qué es eso? pH, capacidad de cambio catiónico y materia orgánica. Y aplicar microorganismos y bioestimular. Ya ahí están ustedes siendo más eficientes con los fertilizantes. Ingeniero, pero no redujo el número de sacos. Nos engañaron cuando nos dijeron que ser eficiente es gastar menos. Nos engañaron. Pero ¿cómo así? No, no lo entiendo. Cuando yo reduzco el número de unidades de fertilizante en un lote, en una hectárea, en una planta, creyendo que estoy ahorrando dinero, la planta me va a entregar menos mazorca. ¿Estoy ahorrando? No, no estoy ahorrando nada. Estoy más vale perdiendo. ¿Y qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo tiempo y espacio. Quizás no dinero, pero estoy perdiendo tiempo y espacio que también son factores dentro de la gestión o son factores limitantes. Son recursos también. O sea, nos enseñaron que recursos solamente es el dinero, pero también el tiempo y el espacio valen muchísimo. El tiempo vale más que el dinero. Ya querrán muchos millonarios que tienen 80 años tener de nuevo 20 y no pueden. Entonces, nosotros como agricultores necesitamos, o nosotros como agrónomos necesitamos que cada proceso esté sobre la base de la información para procesar mejor cada gestión, cada aspecto y centralizar una producción sustentable, reduciendo químicos, trabajando con contratos, trabajando con una gestión de la calidad. Entonces, los factores de la competitividad, presten atención, presten mucha atención. Los factores de la competitividad en que los indicadores entran allí son desarrollados en el tiempo.
Es decir, yo necesito de tiempo para poder mejorar la gestión de mi campo. Un ejemplo, yo voy a intervenir un grupo de agricultores. Esos agricultores tienen problemas operacionales, problemas de gestión de costos, no llevan registro, no hacen gestión ambiental, talan, queman. Es decir, yo de la noche a la mañana no voy a cambiar esa realidad, necesito de tiempo. Entonces, a partir del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año, voy a poder observar en ellos una mejora a partir de mi capacitación de que planean mejor, gestionan mejor la calidad, aprendieron a vender sus productos sin intermediario, están en capacitación permanente, ya no andan deforestando, ya tienen mejor armado su información. Entonces, eso es una gestión de la calidad con un enfoque en la mejora de los procesos. Y ustedes van a ir observando que es un proceso dentro de lo que es la agricultura. Entonces, un proceso, en este caso de gestión logística, de abastecimiento, de compras, como yo les mencioné en una de las clases, les pregunté cómo yo puedo reducir mis costos, cómo yo puedo comprar más barato. No es utilizando menos insumos, no es comprando menos fertilizante o comprando las plantas más baratas, es concentrar volumen, es decir, agruparme con otros agricultores, mejorar los procedimientos de planificación, de saber qué es lo que el cultivo necesita de fertilizantes en el tiempo, aprender a negociar precio con los proveedores, mejorar mi relación con ellos, tener carta de crédito. Yo trabajé en una empresa donde nosotros le vendíamos a los fondos y los fondos demoraban 4 meses hasta 6 meses en pagar. Un pequeño agricultor no tiene ningún tipo no tiene ese tipo de beneficio. Entonces, pero el crédito se construye con solidez, se construye con el hecho de cumplir y agrupar un volumen. Entonces, todo eso nos lleva a una estrategia para que se nos ofrezca mejor precio, mejor calidad, formas de pago, y eso va a impactar al mediano plazo, no al largo, al mediano plazo, en un mejor rendimiento y una reducción de costos. Mira, yo estuve en una reunión, presten atención, esa es otra empresa, esa ya es otra empresa, en donde un fondo grande del Perú, uno de los más grandes, se reunió con todos los proveedores, éramos como más de 50 proveedores, y se nos dijo, mis estimados, necesitamos que se nos reduzcan los precios en un 10, un 15, hasta un 20%, si no, le vamos a dejar de comprar. O sea, imagínense ustedes que un cliente importante te diga, bájame el precio porque si no te dejo de comprar, porque voy a comprar afuera, voy a traer yo mismo de afuera, o sea, del extranjero. Entonces te dirán, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la clase? En que cuando usted compra volumen, usted negocia precio, forma de pago y también negocia los términos de descuentos sustentables. ¿Para qué? Para que la organización se mantenga. Mira, a ustedes les conviene que nosotros nos mantengamos, necesitamos de su apoyo, necesitamos reducción de precio, sabemos dónde compran, sabemos cómo compran. Entonces, eso, digamos que un grupo de agricultores, una asociación que conozca de negociación, puede buscar ese tipo de beneficio. Ok, Edward Deming, el padre de la calidad, nos dice que sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Entonces, por eso hay presidentes que destacan mucho porque le llaman que son estadistas, porque cuando hablan siempre dan un número y eso les eleva el perfil. Cuando nosotros hablamos y damos un número, un porcentaje, eso refleja algo diferente. Entonces, nosotros estamos en esta capacitación, en este curso,
en esta especialización buscando aprender algo nuevo, buscando aprender algo diferente. Entonces, todo se resume en base a la rentabilidad. Entonces, rentabilidad no es solamente vender volumen y calidad al mejor precio, sino es reducir costos. Y también, como lo vimos por allí, en una de las curvas, si yo quiero incrementar el ingreso o si yo quiero trabajar en una zona mayor de utilidades, cuando incremento precio y volumen, la curva se va más hacia arriba, perdón, la recta se va más hacia arriba, y cuando yo reduzco costo, de nota se va hacia abajo, por lo tanto la zona de utilidades es mayor. Es decir, a mí me conviene que esta zona sea entre la línea verde y la línea esta marrón, creo que ese es el color, esta que está acá abajo donde dice costo total. A mí me interesa que esa área allí sea la más amplia posible. Entonces, bien, ojo, evitando la zona de pérdida, obviamente. Ahora, si hay monilias, si puedo mal, voy a estar acá en la zona de pérdida, no me conviene. Entonces, ahora bien, presten atención. Los procesos son los que me van a ayudar a tener un ingreso total mayor y una reducción de costos mayores, porque voy a saber cómo cada proceso de desarrollo de la planta va a impactar el ingreso monetario a el agricultor o a la organización, a la empresa. Entonces, ¿qué es un ingeniero? Pero ¿qué es un proceso? Son todas las actividades que nos ayudan a nosotros a utilizar recursos y transformarlos dentro del proceso productivo. Entonces, cuando yo tengo monilia, cuando yo tengo escoba de bruja, cuando yo tengo un rendimiento por planta muy bajo, eso es esa flecha roja. Es decir, es algo que me distancia, que no me permite tener un rendimiento óptimo. Entonces, eso es un problema. Estoy en un nivel actual bajo, medio, donde no tengo una buena producción, y acá arriba es donde yo quiero estar. Entonces, cuando yo controlo características, reduzco esa flecha roja. Pero muchas veces, como dice este dicho que me gusta mucho, hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y como se olvidan, no se hacen. Y si no se hacen, afecta el resultado. Entonces, lo que no se mide, perdón, lo que no se mide no se controla. Y lo que no se controla no se puede mejorar, lo dijo Peter Drucker. Entonces necesitamos medir. Entonces yo creo que de esta clase ustedes se lleven ese tipo de enseñanza y también otro elemento dentro de los procesos de mejora agrícola e indicadores de gestión tiene que ver con trabajar o aprender a resolver problemas. Ingeniero, tengo plagas, voy a la tienda, aplico un insecticida. La planta no respondo bien, compro un producto y lo aplico y no me importa si, no me importa en qué etapa esté la planta, si está en floración o si qué desarrollo está, aplico ese producto porque me lo dijo alguien. Entonces, eso no es resolver problemas. Eso es, eso es entrar en un sesgo cognitivo de que haciendo algo estoy resolviendo algo. Entonces, los problemas, fíjense ustedes, desde el punto de vista productivo, pueden ser de causas desconocidas y acciones desconocidas, pueden ser causas conocidas y acciones desconocidas, pueden ser causas conocidas y acciones conocidas, pueden ser causas desconocidas y acciones conocidas. La mayoría de problemas, la mayoría de problemas en el agro están acá, son problemas simples. Ingeniero, pero ¿cómo así son problemas simples si mi campo está lleno de monilia? Sí, pero ese problema que tú ves grande, con una plaga, con un hongo, ese problema grande fue un problema pequeño, pero creció, se desarrolló. Entonces, la forma típica de abordar problemas en el agro es solamente ver los círculos grandes y no ver los pequeños. ¿Y por qué yo no veo los pequeños? Porque hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces, necesitamos mejorar el enfoque del agricultor y del ingeniero agrónomo. Es decir, el ingeniero agrónomo está solamente siendo operativo. De hecho, un empresario, presten atención, esta clase es un poco diferente porque nos trata es hacia la reflexión y hacia las herramientas. Un empresario que esté de manera o de forma operativa pierde el enfoque.
Siempre un empresario necesita no estar de forma operativa, necesita estar de forma de gestión y planificación. Eso es lo que hace que la empresa crezca. Pero cuando estoy operativo, pierdo tiempo y pierdo el enfoque. Por eso hay empresas que quiebran, porque quien debería de pensar está ejerciendo la fuerza. Entonces es necesario que usted como agricultor tenga un asesor, tenga un tutor, ojo, no un tutor de planta, me refiero a alguien que te conduzca de una manera que a partir de sus conocimientos puedan llegar a un acuerdo de manejo de cultivo. Ingeniero, necesito un mapa de proceso. Ingeniero, ¿cuáles serían mis objetivos para enfrentar Monile? ¿Cuál sería mi planificación? ¿Cuáles serían los riesgos, oportunidades si no control? ¿Cuáles son los indicadores de gestión de control de plagas y enfermedades? ¿Cuáles son, digamos, qué es lo que exige el cliente? Si tener un mapa sofisticado. Cuando digo sofisticado no me refiero a tecnología avanzada, pero sí me refiero a tener estatutos dentro de la parcela, de la finca, por pequeña que sea, ojo, ojo, esto que le estoy colocando lo puede desarrollar un pequeño agricultor de media hectárea, un cuarto hectárea, o lo puede desarrollar un fundo, una finca agroexportadora de cientos de hectáreas. Va a depender siempre del enfoque. Entonces, los procesos de mejora agrícola en frutales, nosotros pasamos de las generalidades del cultivo, pasamos a lo que es el punto de producción industrial, exportación e importación, es decir, de lo más básico a lo más complejo. Y cada punto de estos procesos se tienen que mejorar, se tienen que desarrollar. Entonces, como hablamos de sistematización, todos los insumos que entren al sistema van a salir y lo que sale, la calidad que sale, va a un mercado selecto. Entonces, el proceso de transformación necesitamos controlarlo al máximo. Pues la industria automotriz tiene robots, tiene sensores, tiene equipos sofisticados porque a ellos les importa controlar. Imagínense ustedes una, un- una camioneta que tenga diferentes medidas. Ellos tienen que controlar todo lo que es medidas, tamaño, peso. Entonces nosotros en un campo de cultivo queremos ser exitosos, pero digamos que andamos creyendo en la suerte y eso no nos lleva a ningún puerto. Tenemos que ser asertivos en nuestra toma de decisiones. Entonces, para poder sustentar el proceso, la sistematización, necesitamos que conocer todo el sistema, no dejar nada por fuera y establecer un vínculo entre la producción y el resultado. Establecer un vínculo entre los recursos y el resultado, entre los insumos que entran y lo que sale. Y lo que va a salir va a estar en base a qué? A un mercado que lo va a consumir, que lo va a aceptar. Entonces, cuando hablamos de trabajar por procesos, se trata de hacer un trabajo esforzado, un trabajo de herramientas, de seguimiento, de segmentación de labores, de diferenciación productiva, de diseñar mapas de proceso. Este es un mapa de proceso, tampoco es tan complejo, no es de lo sacado del otro mundo. Un mapa de proceso donde ustedes pueden ver dónde anda y qué se puede mejorar. Y el mapa de procesos lo que nos ayuda posteriormente es a seleccionar qué procesos vamos a mejorar. Ingeniero, pero hábleme en español, no le estoy entendiendo. Miren ustedes, presten atención acá. ¿Cómo que seleccionar el proceso a mejorar? No le entiendo. Cuando habla así, se refiere a que ustedes intervienen en un campo o el campo está muy feo, muy abandonado, no se ha podado. Entonces hay que seleccionar por dónde comenzar a trabajar allí. Si comenzamos, por supuesto, se comienza con la poda, una poda severa, o se comienza manejando lo que es fertilización, o si hay mucha monilia, mucho hongo, se comienza atacando allí, haciendo un control cultural, control biológico, luego posteriormente el tratamiento químico. Es decir, desarrollar esa estrategia, ¿para qué? Para eliminar las causas principales que están generando dicho problema. ¿Ustedes creen que cuando yo aplico un ingrediente activo, aplico un producto químico, estoy eliminando las causas principales? Por supuesto que no. Entonces, los procesos de mejora pasan por detectar el problema,
Es decir, ¿qué está generando que el resultado no sea el esperado? Utilizar un trabajo en equipo capacitado, describir bien el problema, por qué está sucediendo el problema, implementar la verificación de acciones, identificamos las causas principales, es decir, qué está originando que haya más hongo. El exceso de humedad, el no podar, el no fertilizar, el no colocar barreras rompeviento, el que fue un vecino y me llevó la enfermedad, el que no estoy desinfectando las herramientas. Seleccionar las causas potenciales e identificar las soluciones posibles, que preferiblemente son múltiples. Verificamos las acciones correctivas, implementamos acciones, prevenimos la recurrencia y llegamos al resultado en donde el equipo se va a sentir satisfecho. Entonces, el proceso de mejora continua permite alcanzar objetivos. Hay que mejorar calidad, hay que mejorar eficiencia, hay que reducir costos, hay que prevenir el despilfarro de recursos, hay que aumentar competitividad, productividad, como nos ve el cliente, hay que aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, con el trabajo del proceso de mejora, lo puedo lograr, lo puedo lograr. Y debo de aprender a planificar, a hacer, a verificar y a actuar. Entonces, eso que nos enseñaron de que como la planta va cambiando, yo debo de andar aplicando un producto, esa agricultura le falta a esa mesa le falta una pata. Ustedes saben que si a una mesa le falta una pata, termina cayéndose o hay que estar constantemente agarrándola, si no nos podemos sentir del todo cómodos. Entonces, cuando nosotros no tenemos trabajo de escritorio, no tenemos representatividad en describir lo que estamos haciendo, no vamos a cumplirlo. Va a ser muy complicado. Siempre se recomienda anotar. Siempre se recomienda definir parámetros y conocer los objetivos a lo cual queremos llegar. Entonces ustedes dirán, bueno, ingeniero, ¿y todo esto para qué? Ojo, es deshilachar, desmenuzar los factores de producción. Planta, qué vivero la compro, qué variedad selecciono, cómo la cuido. Agua, cuál es la calidad del agua, disponibilidad del agua, infiltración del agua. Aire, oxigenación, viento. Manejo, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, por qué lo debo hacer, cuánto necesito. Es decir, es muchas preguntas sobre cada ítem. Entonces, los resultados, presten atención, no solamente van a estar vinculados a qué tan eficiente soy como agricultor o como agrónomo, sino también a las condiciones del clima, a las condiciones de la genética de esa planta, la variedad. Entonces, cuando yo conecto variedad, clima y sistematización de la producción, el resultado va a ser mayor. Entonces, hay que tener en cuenta el metabolismo fisiológico del cultivo, hay que tener en cuenta la calidad del agua, disponibilidad del agua, parámetros de la precipitación, pluviometría, necesidad de agua, infiltración del agua. Hay que definir cómo la compactación es uno de los principales enemigos de la agricultura. La compactación del suelo eh, es peor, es peor que no fertilizar porque genera una ralentización del desarrollo de la raíz. La correcta preparación del suelo, en este caso el aullado, cuando vamos a instalar las plantas, en base a la textura. Y independientemente de la edad que yo pueda tener, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Siempre yo puedo innovar, manejar tendencias, conocer canales de información, evaluar métodos de manejo agronómico alternativos, o sea, no casarme solamente con lo que está haciendo el vecino, no casarme con lo que vi en TikTok, mejorar las prácticas que estoy haciendo, que no significa que estén mal. Ojo, eso es lo que yo estaba hablando esta mañana con alguien, que a nosotros nos enseñan, presten mucha atención, esta clase me gusta mucho porque tiene que ver con pensar fuera de la caja, nos enseñan blanco, negro, bueno, malo. Si dices que lo haga de otra manera es porque me estás diciendo que lo estoy haciendo mal. No, siempre yo puedo mejorar mi campo y eso no significa que lo esté haciendo mal. Es decir,
El hecho de que la planta esté allí desarrollándose ya significa que lo estoy haciendo bien. Pero como esto es un cultivo con fines comerciales de agroexportación, necesito, necesito vincular ciertas acciones o todas las acciones con el resultado. Todo lo que yo hago va a impactar el resultado. Si puedo, si no puedo, si aplico materia orgánica, si no aplico materia orgánica, si aplico fertilizantes o no aplico fertilizantes, la cantidad de fertilizantes, o si aplico fertilizantes pero en exceso un elemento me aplica bloqueos, antagonismo, si no construyo drenaje, si no tengo un buen protocolo de implementación, de plantación de campo, si no tengo un protocolo de cosecha, si no tengo un protocolo de beneficiado, todo eso va a impactar la relación costo-beneficio del negocio completo. Si no tengo estudio de mercado, si no tengo costos de producción, no sé cuánto me cuesta producir un kilogramo de cacao. Entonces, la gestión, la gestión va a ser, ojo, no solamente el agricultor, el agrónomo también necesita aprender a llevar registro, necesita aprender a analizar datos y necesita, sobre todo, aprender a reducir costos de manera objetiva. Entonces, antes de instalar las plantas, yo puedo definir un plan de acción. ¿Qué variedad? ¿Cómo voy a preparar el suelo? Todo lo que tiene que ver con el análisis de suelo, de agua, instalación del sistema, incorporación de materia orgánica, protocolo de siembra y luego manejo agronómico. Cuando ordeno todo, voy a tomar mejor decisión. ¿Cómo selecciono variedad? En base a adaptabilidad, resistencia, potencial productivo, mercado. No, yo la seleccioné porque me dijeron que esa era buena, porque mi tío hace esa variedad, pero la decisión va a estar en base sobre todo a lo que es la adaptabilidad, preparación del suelo, tener el análisis de suelo y agua, esto ya lo vimos. Si vamos a instalar sistema de riego, también es importante muchos elementos. Calidad de la materia orgánica, tipo de materia orgánica, conocer la fuente de la materia orgánica, saber que se necesita un porcentaje de humedad para que la planta pueda tomar los elementos que están en el suelo, si no ralentiza la toma de esos elementos. Entonces, ¿esto a qué me lleva a conocer esto? Bueno, vamos a aplicar en drench. Vamos a preocuparnos por asegurarnos que la planta esté tomando los elementos. Miren ustedes las consideraciones para saber la necesidad de agua de las plantas. Fertilización, gestión del manejo integrado de plagas y enfermedades, sistematización, evaluación, seguimiento, monitoreos. Entonces, los registros tienen que llevar tiempos, semanas, días, semanas, meses, años, cantidades de recursos, de insumos, de mano de obra, momentos, cronogramas, tiempos y frecuencia. Entonces, todo eso significa costo. Entonces, yo estandarizo esos costos y mejoro la satisfacción de rentabilidad del negocio. Entonces, como les mencioné ayer, vamos a comenzar por acá. Labores culturales. Esto se los compartí ayer. Reporte de fertilización, tabla general de fertilización. Es decir, estos registros me ayudan, por ejemplo, si no estoy satisfecho con un resultado, yo digo, oye, ¿quién fertilizó ese campo? ¿Cuándo? ¿Cuánto utilizó? ¿Qué hizo? Voy a revisar los registros. O si yo estoy muy satisfecho, oye, voy a revisar qué hice diferente esta campaña, que el rendimiento fue superior o climáticamente qué sucedió que ayudó a que la planta se expresara mejor y hubiese mejor producción, o qué elemento está sucediendo del clima que está generando que exista mayor proliferación de hongo. Entonces, como siempre lo digo en mis clases, nos enseñaron que las respuestas eran más importantes que las preguntas. Si ustedes ven cómo nos evalúan a nosotros, haciéndonos preguntas, no nos evalúan a nosotros haciendo las preguntas, sino es otro que hace las preguntas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque
siempre es importante preguntarse qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y qué resultado estoy teniendo. Entonces, es muy difícil tener la memoria para saber la cantidad de agua, cuánto podé, quién regó, quién fertilizó, los insumos, cuánto me costaron. Es decir, tengo que llevar este tipo de registro para yo poder revisar, tener mi folder, tener mi oficina o tener pues en mi propia casa, tener un lugar donde estén todos los registros de la chacra, del fondo, de la finca, de la hacienda. Entonces, estos tipos de registros me ayudan a hacer seguimiento y en todo caso me acerca a los procesos de mejora agrícola. Asistencia, inspección de colmena, equipos de medición, es decir, es la disciplina del anotar. Y créanme que ustedes en un solo año, en una sola campaña que anoten, van a tener un mejor resultado. Créanme que así va a ser, porque eso los va a disciplinar a estar revisando qué anda mal, qué está sucediendo y a eso súmenle hacer un monitoreo. ¿Se imagínense ustedes un agricultor que tome muestras del pH del suelo, de la solución del suelo, que tenga análisis de tejido foliar, que realice una fertilización en base a una mejora del resultado de lo que reflejó un análisis foliar, monitoreo de plagas y enfermedades, que tiene que hacerse semanal, según lo que hemos visto, tener estos equipos para evaluar el extracto del peciolo. Ingeniero, ¿qué es eso extracto del peciolo? Es a analizar la concentración de lo que sería un licuado, se toma una muestra de hojas, se licúa y ese líquido se coloca en los aparatitos y se mide la concentración de los elementos en hoja. Resultado de los imacimos. Es decir, es la evaluación constante de lo que está sucediendo en campo para no esperar que se cumpla toda la campaña y decir, oye, no fue mal, no hubo buen rendimiento. En cambio, cuando nosotros estamos haciendo seguimiento, podemos maniobrar mejor para que el resultado no sea negativo, sino que sea un buen resultado. Aplicaciones fitosanitarias, este es muy importante. Tiene que ver con el nombre comercial, no repetir ingrediente activo para evitar la resistencia, la dosis, la dilución en 200 litros de agua, dosis por hectárea, el número de toneles totales o el número de cilindros totales que se utilizó, cantidad de agua, cantidad de producto usado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un KPI? ¿Qué es un KPI? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y a partir de esa pregunta vamos a poder definir mejores indicadores claves de desempeño. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? En primer lugar, tenemos que tener claro lo que son los objetivos de la campaña o empresa. En este caso, estamos hablando de nuestra unidad productiva, por pequeña, ojo, por pequeña que sea. Yo a veces, cuando doy esta clase de sistema de gestión, esta clase es abierta, se puede dar para cualquier tipo de frutales. Siempre hago destacar que usted, por pequeño agricultor que sea, usted puede, por supuesto, tener indicadores. Usted tiene una chacra pequeña, usted va a comprar fertilizante, va a comprar semilla, va a comprar algo, por lo tanto requiere de hacer un seguimiento. Entonces, cuando nosotros medimos, podemos encontrar las excusas para mejorar. Objetivos, optimización, estrategia, el performance, la evaluación permanente. Entonces, un indicador puede simbolizar una actividad cultural, puede servirnos para controlar variables, tienen que ser cuantificables, tienen que ser numéricos. Entonces, nos ayuda a tener la secuencia lógica de las actividades que vamos a hacer en nuestro campo. Entonces, hay que saber de agronomía. Por eso, esta clase es la última, porque necesitamos conocer los vínculos iniciales de manejo del cultivo para que así podamos mejorar de forma smart, de forma específica, medible, alcanzable, relevante y en el tiempo nuestro manejo agronómico. Entonces, manejo agronómico con visión y estrategia, con mercado y con herramientas de gestión
¿Qué somos? Ya no somos simples agricultores, somos gerentes, somos agroempresarios. Si nos cambia el perfil, capital, finanzas es igual a capital, formación y crecimiento es igual a ¿qué? Formación y crecimiento es igual a gestión del talento humano, la capacitación permanente, procesos internos tiene que ver con manejo agronómico y clientes tiene que ver con la exigencia del mercado. Entonces, cuando yo agrupo mi visión y estrategia en ese sentido, voy a poder mejorar mi negociación con el cliente internacional, es decir, lo que sería el importador. Entonces, los procesos de mejora agrícola en cacao, en café, en palto, en cualquier cultivo, pasan por centrarse en la búsqueda del crecimiento y la rentabilidad del negocio. Es decir, ¿cómo yo puedo ser más rentable en mi negocio? Ingeniero, necesito un mejor precio. No, ojo, es importante el precio, pero también a mí me preocupa, o sea, yo tengo que mejorar mis técnicas internas para así aprovechar al máximo un precio. Ojo, sea bueno el precio o sea malo, porque a mí lo que también me importa es sistematizar mejor a lo interno mi proceso, así que sea más eficiente. Entonces, el capital, el recurso monetario que yo voy a colocar a circular, va a ser un vínculo que va a elevar la satisfacción del cliente. Producto más sano, un producto con una mejor trazabilidad, respeto al medio ambiente. Entonces el cliente va a preferir más nuestro producto. Todos estos aspectos se pueden medir. Yo puedo medir el incremento de clientes, puedo medir el crecimiento de rentabilidad, puedo medir el incremento del consumo en el mercado internacional para el país en el cual estoy exportando, puedo medir la satisfacción del cliente, puedo medir la fidelización del cliente. Pero ingeniero, ¿cómo es eso? Miren acá, le voy a decir esto rapidito. ¿Cómo yo puedo medir la satisfacción del cliente? Por el número de reclamos. ¿Cómo yo puedo medir la fidelización del cliente? Por las veces que él me solicita que le envíe más o quiere comprar más. Y también procesos internos, que es manejo agronómico, es campo, que es manejo del cultivo, que aquí estamos la mayoría, pero nos olvidamos de cliente, nos olvidamos del capital y nos olvidamos de recursos humanos o el personal o la capacitación. Entonces, en manejo agronómico necesito incrementar productividad, optimización del tiempo de respuesta, es decir, no esperar que el cultivo esté afectado por un hongo, sino que tengo que responder rápido, e introducir nuevas tecnologías. Probar un bioestimulante, probar un enraizador, hacer ensayos, ¿no? Planes pilotos, capacitarme en podas, evaluar mercados, es decir, tendencias. Entonces, en la medida que yo pueda alinear mi visión estratégica con lo que hago en campo, el resultado va a llegar solo. Bueno, es como en el plano personal, en la medida que usted planifique, se organice y se esfuerce, por supuesto que te va a ir mejor. Yo lo he experimentado en lo personal. Entonces, de igual manera, un agricultor puede capacitarse más, puede aprender más y va a entender más la importancia de las nuevas técnicas de cultivo, el manejo de la agronomía, para así alcanzar la gestión del mapa estratégico que todo agricultor tiene que tener en cuenta. El agricultor del siglo XXI, el agricultor de 2026 en adelante, necesita saber que él está manejando cuatro aspectos. Presten atención. Hay cuatro aspectos, que esto creo que lo vimos en la primera clase. Finanzas, finanzas, es decir, yo estoy desarrollando o estoy produciendo cacao porque quiero que mi negocio sea más rentable, quiero hacer crecer mi dinero. Luego voy a satisfacer la necesidad de un cliente y luego voy a producir pensando en mejorar la producción por planta. Pero nosotros, ojo, creemos que todo es esto. Nos olvidamos del cliente, nos olvidamos de la finanza y nos olvidamos de capacitar, nos olvidamos de aprender. Entonces, es fundamental que gestionemos las cuatro a la vez
con el mismo nivel de importancia y acá vamos a finalizar. Entonces, todo lo referente al manejo del campo, al manejo comercial, al manejo del suelo, al manejo de la gestión de cosecha, lo que tiene que ver con fermentación, lo que tiene que ver con secado, con almacenamiento. Se resume en este cuadro de mando integral. ¿Cuáles son todos mis objetivos? ¿Cuáles son todos mis indicadores? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué resultado productivo quiero llegar? ¿Cuál es mi plan de acción para llegar a ese resultado? Entonces, la pregunta es, ¿qué quiero obtener? ¿Qué debo ofrecer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? Entonces, los procesos de mejora agrícola e indicadores de gestión es el preludio o es la antítesis de la entrada hacia ser un agroempresario. O sea, un empresario que tiene herramientas de gerencia y de gestión de su campo. Pero creemos que ser empresario es tener un RUC, es tener una empresa registrada en Indecopi a nuestro nombre, pero se trata de hacer empresa. Una cosa es ser empresario y otra cosa es hacer empresa. Una cosa es ser agricultor y otra cosa es hacer agricultura. Una cosa es ser agrónomo y otra cosa es hacer agronomía. Entonces, tenemos que desarrollar, presten atención, ya para cerrar, presten atención acá. Tenemos que sobre todo echar mano, miren ustedes cómo estamos cerrando por donde comenzamos. Ustedes dirán, pero ingeniero, ¿qué es indicadores de gestión? Bueno, fue la primera clase. Tenemos que estar evaluando las metas referenciales de cada área de gestión. Es decir, ustedes como productores de cacao tienen que referenciar áreas de gestión del material vegetal, del suelo, de la nutrición, del riego, del sombreamiento, de la poda, de la floración, de la producción, de la sanidad, del control de plagas y enfermedades, de la polinización, de la cosecha, del post cosecha, de calidad, de mano de obra, de costo, de rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, ya este enfoque cambia lo típico. ¿Qué es lo típico? Lo típico es que alguien nos diga cuánto vamos a aplicar de urea o cuánto vamos a aplicar de sulfato de potasio, cuando sabemos que la realidad es que cada campo tiene su propia fórmula de abonamiento. Entonces, la agricultura moderna no es de copy-pega o hacer lo mismo que hacen todos, porque cada quien tiene sus propias condiciones. Ahora sí, los procesos de mejora agrícola nos elevan nuestro perfil profesional o si somos agricultores nos eleva la tasa de rentabilidad de nuestro campo de cultivo. Muchas gracias, mis estimados. Saludos con todos. Que tengan una excelente noche. Vamos a pasar a la etapa de consultas. Esta clase de procesos de mejora agrícola e indicadores de gestión recoge lo que es la formulación de la estrategia para poder trabajar con metas referenciales. Entonces, a partir de ahora, utilicen este slide, esta diapositiva, en donde nosotros digamos, plantas élites productivas tienen que estar por encima del 95%. No es que 20% de las plantas son altamente productivas y el otro 80% están enfermos, producen poco, se están cayendo, se están quebrando, las plantas, las mazorcas como Nilia. Eso me va a alejar de un buen resultado. Es decir, estoy siendo un mal agricultor o estoy siendo un mal agrónomo si soy asesor. Eficiencia de la fertilización. ¿Cuántos kilogramos de cacao estoy obteniendo por cada kilogramo de nutriente aplicado? Tiene que ser mayor a 8. Si por cada kilogramo de nutriente tiene que haber 8 kilogramos de cacao. Esa sería la relación para optimizar el índice que representa fertilización sobre lo que es la estructura de costo.
para evaluar lo que es monilla, escoba de bruja, fitóctora, los porcentajes de incidencia. Miren ustedes, monilla tiene que estar menos del 5%, hay campos donde están en 50%, 40%. Escoba de bruja menor de 3, fitóctora menor a 5. Entonces, es necesario, por favor, que nosotros tomemos esta información y la hagamos realidad. ¿Cómo la hacemos realidad? Con un calendario, con hacer seguimiento, hacer monitoreo y llevar registro. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Allí ustedes de igual forma van a tener el protocolo también. Le voy a estar compartiendo a AgroCat para que les envíe a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación una vez más. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos. Saludos con todos y muchísimas gracias. Pueden hacer sus consultas, sus preguntas acerca de procesos de mejora agrícola, indicadores de gestión, cómo proceder a hacer los seguimientos. Por favor, participen. No sé si está encendido el audio. Consultas, estimados, participen, hagan preguntas por simple que parezcan, por obvias, es importante escucharlos a ustedes. No está activado el audio, dicen acá. Vamos a ver si activan el audio o si no pueden escribir en el chat para responderle algunas consultas, por favor. Ingeniero, su audio está activo del participante que está alzando la manito. ¿Puede hacer su consulta, por favor? Aló, hola. Sí, hola, buenas noches, le escucho. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, saludos. Bien, gracias por la enseñanza, ingeniero. Realmente es bastante eficiente. Realmente que hemos adquirido nuevos conocimientos. En cuanto a la pregunta, me falta un poco, de repente, concretarlo más al fondo. En cuanto a la indicador de seguimiento, en cuanto a los plagas que hay, cuánto por ciento máximo de monilla, de escoba de bruja, podría existir en una parcela realmente bien tratado, lo mínimo, ¿no? Que para tener una producción realmente, digamos, casi 80%. Mira, la incidencia se evalúa, lo que es porcentaje, incidencia se evalúa en porcentaje, igual al número de unidades enfermas, en este caso si es monilla, sería el número de mazorcas enfermas entre el número de unidades evaluadas por 100. Eso te da un porcentaje. Entonces, ese ¿Ya? número, digamos, se nos exige, fíjate, se nos exige en cuanto a lo que es monilla, que la incidencia esté menor al 5%. Es decir, el techo máximo es 5%. Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué significa ese 5%? Que tú vas a evaluar un ejemplo de 100 mazorcas que tú evalúes, Ujú. 5 o menos podrían o pueden tener monilla. Ahora, Bueno, si claro. tú
evalúa 100 mazorcas y 10, 15, 20 tienen monilia, estás en un punto crítico. Es decir, Claro, a la final ese número te va a afectar tu bolsillo, tu rentabilidad, va a afectar el negocio. de acuerdo, Inge. Sí. Ya. Y en cuanto de la escoba de bruja, a veces también la ataca porque a veces se tiene, yo por ejemplo en mi parcela tengo algunos que no he podido, no lo he injertado, entonces lo tengo también con cacao eh, común que se llama, ¿no? Entonces a veces a esos comunes es lo que le ataca también la escoba, pero Mira, al CCN no. mira, escoba de bruja tiene que estar en menos de 3%. Ok, La incidencia tiene que estar por debajo del la 3%. incidencia, ¿no? Ojo, es el deber ser. Muchas veces hay campos donde el porcentaje es mayor, pero eso significa que hay que mejorar continuamente. Entonces, como yo siempre menciono, cuando nosotros intervenimos un campo, es decir, cuando comenzamos o queremos hacer las cosas mejor, es como una relación, ¿no? Una relación de pareja, unos casados, unos esposos que, oye, vamos a hacer mejor, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de discutir. Entonces, siempre hay un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, ese nuevo Claro, exacto. comienzo, con ese nuevo comienzo, ustedes paso a paso van a ir mejorando. Porque, ¿qué pasa? Que muchos agricultores dicen, no, mire, yo tengo mucha monilla, ¿para qué? Yo voy a comenzar a trabajar con ese, con ese indicador, ingeniero. Pero no se refiere que la próxima campaña mejore. Puede ser a Claro. 2 a 3 campañas, tú paso a paso vas a ir optimizando el campo. O sea, por ejemplo, estos planes, se me olvidaba, es que a veces hay tantas cosas, estos planes de optimización, de mejora continua, es a 5 años. Imagínense ustedes. Es decir, la Ujú. optimización del proceso no es de un año para otro. O sea, va a demorar. Ustedes paso a paso van a ir. Este año voy a mejorar fertilización, voy a capacitarme en fertilización para la siguiente campaña. Voy a mejorar lo que es poda, lo que es luminosidad, sombreamiento. Para la próxima campaña voy a optimizar control de plagas y enfermedades. Para la próxima campaña voy a optimizar cosecha, lo que es el beneficiado, lo que es la calidad de producto. Para la próxima campaña voy a capacitarme en términos de gestión ambiental, trazabilidad, así. ¿Sí me entiendes? O sea, paso a paso vamos a ir, porque a Claro. menos que tengamos mucho dinero para invertir o nos den un crédito, ahí sí podríamos cambiar muchas cosas a la vez. Sí, Inge. De acuerdo, Sí, otra Inge. consulta, por Y favor. también, Inge, bien, Inge. ¿Por qué lo ataca al cacao? Te aroma bastante la bruja. La bruja, realmente la escoba de bruja le ataca más al cacao aromático que a CCN. Mira, en este caso, ¿qué zona estás tú? Yo estoy por zona Huánuco. Huánuco, por Aucayacu. Ah, Ocauyacu, sí, yo he andado por ahí, yo he Sí. andado también por Ambo, yo he estado por ahí. Ah, ya, ya, qué bien, qué Yo bien. conozco la zona de Ambo. Por margen izquierda tenemos el cacao, entonces hay una parte que vino un proyecto ¿no? De Alianza Cacao y de lo cual hemos sembrado, ¿no? Son una poca cantidad, ¿no? Como 300 plantas que tengo de aroma y de lo cual es bastante, realmente necesita bastante cuidado, bastante más Claro. interés a ese cacao para cuidarlo, pero en cambio en CCN no es así, ¿no? Es diferente. Sí, ¿A qué sí. se deberá, Inge? Mira, el cacao aromático es más atacado por la escoba de bruja que el CCN51 porque el CCN51 es un clon genéticamente mejorado. ¿Para qué? Para ser tolerante a esta enfermedad. Entonces, mientras que las variedades aromáticas, por ejemplo, como el cacao nacional, conservan susceptibilidades que son históricas al ser genéticamente más primitivas. Entonces, Mm, primero, la selección genética de resistencia del CCN51, es decir, es seleccionado para eso. para eso, Luego, ¿no? luego lo que es la morfología y la fisiología. Las plantas de cacao aromático suelen tener una arquitectura más abierta, por ejemplo, también tejidos tiernos, más susceptibles y periodos de floración más largos. Eso las deja, digamos, por más tiempo las puertas abiertas, cojines florales, brotes jóvenes,
¿Para qué? Para que el hongo las penetre más fácilmente. También tiene que ver con la arquitectura de la mazorca. El grosor de la corteza y la estructura del CSN51 es una barrera física, es una Claro. barrera natural que dificulta que la colonización temprana del patógeno. En cambio, los cacao finos de aroma es más delgada. Entonces, esas serían las tres Ah, diferencias listo, clave. listo, listo. Sí, Ah, ya, ya. serían tres De diferencias acuerdo, clave. Inge. Gracias, Inge. Sí. Gracias, gracias, Saludos, Inge. Ya. estimado. Un abrazo. Saludos. Igual manera, Inge. Gracias. Leoncio Kendo. Ingeniero Pablo, gracias por su posición. Gracias a usted, estimado Leoncio. Acá dice Leoncio, pero no entiendo la consulta, estimado. Dice, ingeniero, tengo una inquietud con respecto a las plantas grandes. ¿Es posible quitar las raíces que sobresalen o debo mantenerlo? No, tienes que saber si esa raíz es de anclaje, una raíz, qué tipo de raíz es. En todo caso, si quitas la raíz es un tanto peligroso porque si es de anclaje se puede caer, voltear el árbol o puedes estresarlo. Y si son raíces de absorción, podrías estresar bastante la planta. Samsung, gracias, ingeniero, por compartirme sus conocimientos. Gracias a ustedes, mi estimado. Mira, todo lo que le he dado, ustedes pueden profundizarlo más. Acá dice, profesor, quiero desarrollar un SAF. ¿Qué árboles frutales cuya producción no implique muchos años para generar frutos recomienda? Esto es para el caso del Valle del Guayaga en Tocache. Adicionalmente, algún caso de éxito que pueda replicar en esta zona o que sirva como referencia. Mira, es importante la experimentación. En todo caso, siempre está digamos, el hecho de trabajar con banano, con plátano, papaya, puedes probar, ¿no? O puedes probar con sistematizar café y cacao. Y también es clave que, por supuesto, los árboles maderables. Yo les recomiendo a ustedes que dependiendo la zona, saben que cada zona, cada valle, cada ceja de selva tiene particularidades de temperatura y de tipo de suelo. Entonces hay que atreverse a ensayar, a probar. Saben que estos proyectos son para 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, si nosotros estamos aún, pues, digamos, o tenemos hijos, nietos, tenemos que pensar en ello y más con el tiempo, el cambio climático. O sea, hay que estar probando alternativas diferenciadas. Leoncio, los nietos de cacao se pueden hacer con la misma variedad de cacaos. Ese paso hará que mejore la producción y el tamaño de la mazorca, por ende, de los granos. Pero ¿cómo? Si vas a injertar con la misma variedad, ¿para qué vas a injertar? No, no debería. No, o sea, tiene que ser con otro material. O sea, la clave de injertar es sacar provecho a la genética del injerto. Si es la misma variedad, entonces no está replicando nada. Aucayacu es selva. Aucayacu, cerca de la ciudad de Tocache. Mira, en este caso hay que ver cuántos metros sobre el nivel del mar está Aucayacu, lo he escuchado. Hay que ver cuántos metros sobre el nivel del mar y a partir de esos metros sobre el nivel del mar, adoptas un frutal que se adapte muy bien y que proporcione sombra temporal a las plantas, los plantones de cacao. O sea, muchas veces, les voy a explicar, no podemos utilizar frutales como sombra temporal por capricho, sino que se tiene que adaptar para sacarle también provecho económico a esa sombra. Recuerden ustedes que vamos a durar un lapso de tiempo sin verle provecho a la inversión de las plantas de cacao. Es decir, vamos a demorar en ver producción, entonces es importante sacarle provecho a esos frutales también. Acá me dice, ingeniero, ¿qué producto químico puedo aplicar para controlar el gusano? ¿Cuál gusano específicamente? Siempre es bueno que ustedes tengan en cuenta, ustedes puedan tener en cuenta la plaga, o sea, su nombre científico o su nombre vulgar, pero siempre especificar. Consulta, por favor, participen.
Por ejemplo, podrías utilizar, no sé qué gusano es, pero podrías utilizar el fipronil como ingrediente activo. Ese es bueno para combatir barrenadores, para combatir insectos con aparato bucal cortador. Pero siempre recuerda el control biológico, tricoderma, boveria, preventivo. Acá es una pregunta, bueno, ingeniero, la aplicación de microorganismos con tricoderma al momento de la siembra, ¿es diluido en agua o en sólido directo? Preferiblemente que sea diluido en agua, preferiblemente. También lo puedes hacer en seco directo, preferiblemente diluido en agua. Otra consulta, por favor. Es que, bueno, voy a entenderme con esta consulta del tricoderma. Tricoderma es, digamos, el efecto en lo que es la dilución en agua, siempre se tiene que hacer, pero hay ciertos productos que podrías utilizar que son granulados sólidos que podrías aplicar en sólido directo, pero es más eficiente aplicarlo diluido en agua. Va a ser siempre más eficiente. Y la consulta acá de el gusano, podrías utilizar fipronil para lo que es el gusano. Pero recuerda la importancia del tratamiento preventivo con tricoderma y boveria. Y a la final, o sea, por ejemplo, si nosotros somos asesores, también podremos utilizar este cuadro para auditorías, para revisiones de campo, para evaluar campo. El nivel de indicador deficiente, aceptable o excelente de un campo. Evaluamos materia orgánica, pH, monilla, relación costo-beneficio de la producción, mortalidad de planta. Entonces, hace falta mucho esto en el campo. Es decir, trabajar con números. No, ya la parte teórica o la parte de práctica, es decir, esas prácticas que estamos realizando están quedando muy anticuadas. Entonces es necesario hacer una reconversión de técnica, entendiendo desde lo numérico lo que debemos de cambiar, lo que debemos de hacer. Es decir, los números nos van a decir si andamos bien o si andamos mal, no lo teórico, no necesariamente lo teórico, sino el resultado. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Gracias a AgroCat Perú por permitirme ser parte de esta especialización. Agradeciendo una vez más con cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. Estamos en comunicación. Pues les hablo Pablo Romero Ramos de parte de AgroCat Perú. Para mí ha sido pues una gran satisfacción poder llevarles este tipo de especialización a cada uno de ustedes, siempre apostando por una agricultura de mayor calidad, una agricultura más rentable, más sostenible, respetando el medio ambiente. Saludos con todos, muchas gracias y que pasen una excelente noche. Le doy el pase a AgroCat Perú. Saludos.